gracias por acompañarme en The Basics with Beth. Y vaya, de verdad que me alegra muchísimo que te hayas conectado hoy porque hemos estado divirtiéndonos mucho conociendo los fundamentos. En los últimos episodios hemos estado repasando este libro llamado Getting a Grip on the Basics. Este es un libro que escribí hace 30 años y por supuesto lo hemos usado durante todas estas décadas, lo he enseñado cientos de veces y me encantan de verdad los fundamentos y me encanta enseñarlos y espero que también te esté ayudando a ti. Ahora, hoy vamos a retomar desde donde lo dejamos la última vez. Estábamos en cómo ser llenos del Espíritu Santo y me encanta este tema. Me encanta enseñar sobre esto. Me encanta ayudar a las personas a comprender los fundamentos porque a menudo hay mucha confusión, desinformación y todo tipo de ideas que la gente tiene cuando se trata de ser llenos del Espíritu. Pero lo que hacemos es adentrarnos en la Biblia y esforzarnos por aprender qué dice la Biblia sobre este tema. A veces tenemos que desaprender cosas. En nuestro último episodio, quiero hacer un resumen rápido para que todos estemos en la misma página. Hablamos de dos experiencias que describe la Biblia: nacer del Espíritu y ser llenos del Espíritu. Cuando nacemos del Espíritu, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Nuestros cuerpos son un templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, viene sobre nosotros, sobre nuestro espíritu y nos capacita, nos reviste de poder para ser testigos de Cristo. Y hablamos sobre eso extensamente en nuestro último capítulo juntos y realmente establecimos el hecho de que hay dos experiencias nacidas de, llenas de. Nacer del Espíritu, nacer de nuevo, es la experiencia más importante. Si tuvieras que elegir entre nacer del Espíritu o ser lleno del Espíritu, elige nacer del Espíritu. Es la más importante y es la salvación. La buena noticia es que no tienes que elegir. Dios quiere que experimentes ambas, nacer y ser lleno del Espíritu, y luego experimentar todos los beneficios de ser lleno del Espíritu. Así que hablamos de eso la última vez. Hoy quiero retomar desde donde estábamos y hablar sobre el por qué. ¿Por qué debería ser lleno del Espíritu Santo? Luego hablaremos del cómo. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? Después compartiré mi historia y algunos se identificarán con mi historia. Al final quiero orar, porque en caso de que hayas nacido del Espíritu, pero no hayas sido lleno del Espíritu y te gustaría hacerlo, entonces vamos a orar juntos al final del programa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué debería ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a Efesios 5:18. En Efesios 5:18, las Escrituras nos dicen: no se embriaguen con vino que lleva al desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. Aquí está el asunto. Me desvío un poco, pero quienes han experimentado estar intoxicados por alcohol, la Biblia dice: no se intoxiquen ni se embriaguen con vino, sino sean llenos, sean intoxicados con el Espíritu. Y si somos sinceros, algunos de nosotros, por nuestra vida pasada, sabemos algo sobre estar intoxicados. Y escuchen, eso es la imitación. Solo para que lo sepan, estar ebrio es la imitación de lo más alto y lo mejor de Dios. Lo mejor de lo que uno puede estar ebrio, lleno o intoxicado bajo la influencia es del Espíritu Santo. Y entonces, ya saben, a veces la gente descarta como si las cosas de Dios y el Espíritu Santo no fueran tan importantes. Pero escuchen, ¿saben cómo la gente se emborracha los viernes como gracias a Dios que es viernes y la hora feliz? ¿Por qué hacen eso? Porque ha sido una semana difícil, porque necesitan algo para borrar miedos, ira, estrés y ajetreo y necesitan estar bajo la influencia de otra cosa. Bueno, el plan de Dios, su más alto y mejor propósito, no es que el alcohol sea esa cosa. Él quiere que tú y yo estemos bajo la influencia del Espíritu Santo. Hay muchos sustitutos por ahí, así que acérquense a lo verdadero. Sean llenos del Espíritu. ¿Y por qué? ¿Por qué debería ser lleno del Espíritu? Porque Dios lo ha ordenado. Así es la cosa. Él dijo: sed llenos. No es sugerencia, es mandato. Y la palabra ser llenado significa esto. Significa estar siendo llenado. Una vez que tienes llenura inicial del Espíritu, mantente lleno. Sigue siendo lleno del Espíritu, permanece lleno del Espíritu. Así que una razón es que es un mandato. La segunda razón para ser llenos del Espíritu Santo es que necesitamos poder. Nosotros lo hacemos. Necesitamos poder para vivir la vida cristiana. No podemos hacerlo solos. Necesitamos poder para ser testigos de, pero recibirán poder, dijo Jesús, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué necesitamos? Poder para ser testigos de Cristo. Ahora, ¿a qué me refiero? No digo que debas ser predicador callejero. Me refiero a que si eres tímido en tu fe, si piensas, vaya, me cuesta hablarle a la gente del Señor,
Me costaría decir, alabado sea el Señor. Me costaría andar con mi Biblia. Me costaría que sepan que soy cristiano. Escucha, deberías querer ser lleno del Espíritu Santo, porque Él te dará valentía, confianza, poder y capacitación para ser testigo. Tu luz brillará y tendrás las palabras adecuadas para decirle a las personas en tu entorno cuando necesites hablar. ¿Por qué estar lleno? Es un mandato y necesitamos poder. Así que la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Quizás estés ahí diciendo, está bien, de acuerdo, estoy convencido. Sé que necesito ser lleno del Espíritu. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Bien, veamos un par de cosas aquí. Número 1, lo primero y vital es que necesitas nacer de nuevo. Asegúrate de haber nacido de nuevo y creo que porque ves esto y ya lo hablamos antes, eres un cristiano nacido de nuevo. Pero si hoy sintonizaste y no eres un cristiano nacido de nuevo, escucha, es tan sencillo como creer en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos y tan simple como confesar con tu boca. Jesús, sé mi Señor, entrego mi vida a ti, sé el Señor de mi vida desde ahora. Si has hecho eso o acabas de hacerlo conmigo, has nacido de nuevo. Te has convertido en un cristiano nacido de nuevo. Ese es el primer paso. El segundo paso, simplemente pide. Simplemente pide y recibe al Espíritu Santo por fe. Ahora, mira este versículo en Lucas 11. En Lucas 11, versículo 9, dice, así que yo les digo, pidan y se les dará. Jesús dijo estas palabras. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, siendo padre, si su hijo pide pescado, le dará serpiente? Nadie. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Nadie. Si ustedes, siendo malos, los humanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Eso es lo que dicen las Escrituras. Él dará el Espíritu Santo a quienes, ¿qué? Preguntar. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Simplemente pregunte. Pídele al Señor que te llene y luego recibe el Espíritu Santo. Número 3. El paso número 3 es rendirse. Comienza a rendirte al Espíritu. Una vez que recibes al Espíritu, simplemente te rindes al Espíritu Santo, de lo cual hablaremos en el próximo episodio. Dices, quiero ser lleno del Espíritu, ¿qué hago? Asegúrate de ser un cristiano nacido de nuevo. Número 2. Pide. Pídele al Señor, Dios, quiero ser lleno del Espíritu. Padre, lléname con tu Espíritu. Al final de nuestro episodio de hoy, oraremos juntos. Si quieres, acompáñame en oración. Y luego simplemente te rindes al Espíritu Santo y rendirse es la clave. Es lo más fácil de hacer, pero lo más difícil de explicar, pero haré mi mejor esfuerzo para explicarte qué significa rendirse al Espíritu. En los próximos episodios seguiremos hablando de esta idea de rendirse al poder, al empoderamiento del Espíritu Santo y experimentar la vida en el Espíritu, siendo llenos del Espíritu, ¿de acuerdo? ¿Tiene sentido? Bien, déjame contarte mi historia de cómo nací del Espíritu y luego eventualmente fui llena del Espíritu y cómo fue mi camino, porque creo que con parte de esto también podrás identificarte. Era 1978. Me convertí en cristiana nacida de nuevo gracias a mi compañera de cuarto en la universidad. Llevó al Señor, nací del Espíritu. Me convertí en cristiana nacida de nuevo y entonces empecé a vivir para el Señor. Según yo sabía, estaba encendida para Dios. Participaba en el ministerio universitario, aprendía a ser testigo de Cristo y tenía hambre de Dios, haciendo lo posible por vivir la vida cristiana. Tras 3 años de mi vida cristiana, disfrutaba ser cristiana. Sentía que estaba cerca del Señor, pero después de esos 3 años, empecé a tener sed. Comencé a tener sed de más de Dios y sentía que había algo más. No sabía qué era, pero simplemente decía, Dios, tengo tanta sed de más de ti. Y en mi vida en ese momento, mi vida de oración era buena y sentía que podía adorar al Señor y todo eso. Pero debo decir que me sentía un poco reprimida, si puedo decirlo así. Por ejemplo, veía a algunos de estos otros cristianos que conocía y en particular a mi compañera de cuarto, la que me había guiado al Señor. Ella ya estaba comprometida con su prometido Mike y yo observaba a estos dos y veía en su vida esa libertad. Veía algo que ellos tenían y que yo no tenía. Veía esa libertad en la adoración, veía a estos chicos adorando con las manos en alto, alabando a Dios desde lo más profundo de su corazón, con tanta libertad, y yo ahí. Yo amaba al Señor. Sabes, yo también cantaba las canciones, pero era como tú, con los brazos a los lados y simplemente cantando. Y recuerdo que yo quería más libertad. No es que pensara que lo que ellos hacían era de mal gusto, para nada. Yo lo quería, pero no lo sentía. ¿Sabes? Si puedo usar esa expresión, no lo sentía.
Tampoco sentía la libertad ni el poder realmente para ser el testigo que yo quería ser para Cristo. Yo estaba testificando. Guiaba a otros por las 4 leyes espirituales, pero no sentía poder ni valentía para ser testigo de Cristo como quería. Eso era otra cosa que reconocía y luego, en mi oración personal y alabanza con el Señor, recuerdo que muchas veces me arrodillaba junto a mi cama para orar y hablar con Él y le decía, Señor, quiero decirte más, adorarte, hablarte desde lo más profundo de mi corazón, pero no tengo las palabras. Solo sigo diciendo que te alabo y te amo, Jesús. Te amo, Señor, te alabo, Padre. Es tan repetitivo y si a mí me lo parece, ¿será que para ti también es aburrido y repetitivo? Como que necesito más palabras. Eso era lo que le decía al Señor en mi vida de oración, ¿de acuerdo? Así que lo que pasó fue que sentí sed. En esta etapa de mi vida sentí tanta sed de más de Dios y quiero llevarte a un pasaje en Juan 7. Quiero que veas esto y luego te contaré el resto de mi historia. De verdad sentí mucha sed, así que vamos a Juan 7. Si tienen sus Biblias, adelante. Juan 7, y esto es desde el versículo 37 hasta el versículo 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó en voz alta diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo acerca del Espíritu Santo, que recibirían los que creyeran en él, pues el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Bien, ¿qué aprendimos ahí? Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese era yo. Yo tenía tanta sed. Cuando comencé a aprender las cosas que te he estado enseñando en esta lección y en los próximos episodios, las cosas que empecé a aprender, hombre, esa sed solo aumentaba y aumentaba. Y entonces yo decía, Señor, ¿cómo se recibe? Llegó un punto en que tuve que desaprender cosas. Para ser honesto, tuve que desaprender porque me enseñaron que no existía eso de ser lleno del Espíritu Santo y que una vez salvo ya tenías todo lo del Espíritu Santo. Así que desaprendí y me di cuenta de que había más del Espíritu para recibir. Cuando me metí en la palabra y me convencí de que sí existía esto de ser lleno del Espíritu, lo quise. Tengo sed de eso, Señor, ¿cómo lo recibo? Bien. Una noche, mi amiga y yo, gemelas espirituales por mucho tiempo en nuestro caminar cristiano, en sintonía y con hambre del Espíritu Santo en ese momento, deseando saber más, fuimos juntas a un estudio bíblico. ¿De acuerdo? Cerca del final del estudio bíblico, el hombre que lo dirigía nos dijo a mi amiga Michelle y a mí, chicas, ¿por qué no nos cuentan su testimonio? Éramos nuevas en el estudio. Queremos conocerlas, cuéntenos su testimonio. Así que Michelle y yo contamos nuestro testimonio de haber nacido del Espíritu, cómo nacimos de nuevo. Michelle tenía su historia, yo la mía, y las compartimos. Al final, el hombre preguntó, ¿cuándo fueron llenas del Espíritu? Bueno, Michelle y yo nos miramos como porque esto era precisamente lo que queríamos saber. Esto era justo de lo que ella y yo hablábamos. Yo había estado leyendo y aprendiendo y ya estaba convencida de que eso existía. Así que le dijimos, no sabemos si lo hemos sido. Hemos estado aprendiendo sobre eso, leyendo, pero no creemos que lo hayamos sido, pero tenemos sed, mucha sed. Entonces, el hombre del estudio bíblico y los demás allí pusieron una gran sonrisa, como diciendo, han venido al lugar correcto. Al final del estudio, algunos recordarán que en esa época esto era común. Pusieron un par de sillas en el centro, llamadas sillas calientes, y todos se reunieron para orar por nosotras. Él preguntó, ¿quieren que oremos para que sean llenas del Espíritu? Y dijimos que sí. Nos rodearon y comenzaron a orar por nosotras. Pusieron sus manos en nuestros hombros y empezaron a orar por nosotras. Luego el hombre dirigió una oración, la cual oraremos al final del episodio de hoy. Él oró, y mientras pedía que fuéramos llenas del Espíritu, escuché cada palabra y repetí lo que decía, creyendo que recibí. Señor, llénanos con el Espíritu Santo desde la coronilla hasta la planta de los pies. Queremos ser llenos y bautizados en el Espíritu en el nombre de Jesús. Creo que lo recibo ahora. Amén. Cuando él dijo amén, yo dije amén. Y ok, lo tengo, lo tengo. Ahora estamos llenas del Espíritu. Sí, lo recibo. Estaba emocionada. Mientras tanto, los del estudio bíblico seguían rodeándonos y orando. Escuché a algunos orando en un idioma que no conocía.
Después supe que estaban hablando en lenguas. Pensé, bueno, está bien, genial, ya estamos bien, chicos, ya estamos bien ahora, podemos dejar de orar. Y el hombre le dijo a mi amiga Michelle y a mí, chicas, déjense guiar por el Espíritu. Probablemente tendrán palabras que decir, quizás no las conozcan. Esta habilidad de hablar en un lenguaje de oración y en lenguas. Déjense guiar por el Espíritu y pronuncien esas palabras. Cuando él dijo eso, yo sentada en mi silla pensaba, Señor, no tengo ninguna palabra. Y él dice, va a ser como un arroyo burbujeante, como ríos de agua viva. Déjenlo salir, chicas. Y yo estoy pensando, no hay arroyo burbujeante, es un arroyo seco, no tengo nada que decir. Y él dice, solo entréguense, chicas. Él fue paciente. Mientras hacía eso, yo oraba. Señor, haz que estas personas nos quiten las manos de encima, que dejen de orar. Ya lo entendí, estamos bien. No voy a hablar en lenguas ahora, eso seguro. No delante de toda esta gente. Tal vez hable en lenguas algún día, pero no ahora. Estamos bien, ya lo entendí. ¿De acuerdo? Eso te da una idea de lo que pasaba dentro de mí. No digo que fuera lo correcto, solo era lo que ocurría. Algunos tal vez lo entiendan, pero en el fondo de mi corazón yo lo había entendido. De hecho, estaba emocionada. Finalmente se rindieron y dijeron, bueno, chicas, que Dios las bendiga. Gracias por venir. Nos fuimos y seguía entusiasmada. Yo decía, sí, creo que lo recibí. Mi amiga Michelle también estaba emocionada. No estoy segura de que la gente del estudio bíblico lo estuviera. Quizá pensaron que no lo entendimos, pero esto fue lo que pasó. ¿De acuerdo? La historia no termina aquí. Quédate conmigo. Esto fue lo que pasó un jueves por la noche. El estudio bíblico fue un jueves por la noche. Me fui a casa y el martes siguiente estoy en casa orando y teniendo mi tiempo a solas con el Señor. Era lo mismo. Te alabo, Jesús. Te amo, Señor. Le dije al Señor, Señor, me gustaría tener otras palabras para adorarte. De verdad, desde lo más profundo de mi corazón me siento tan contenido. Solo quisiera, desde lo más profundo de mi ser, poder adorarte. Y cuando dije eso, sentí que el Espíritu Santo me habló y dijo, tu mente sigue convenciéndote de lo contrario. Eres muy analítico, solo quita la cabeza, ponla en un estante y adórame con todo tu corazón. Eso sentí que el Espíritu Santo decía. Sé que suena loco, pero me imaginé quitándome la cabeza, poniéndola en un estante y arrodillándome junto a la cama. Comencé a adorar al Señor y de repente vi esta palabra. Vi esta palabra pasar como una pequeña cinta de teletipo, Kadesh. Estaba escrita Kadesh, la vi. Entonces dije, Kadesh. Estoy arrodillado junto a la cama. Dije, Kadesh. Tan pronto como dije Kadesh, dije, ¿qué demonios estoy haciendo? Ahora juego juegos mentales, invento palabras. Ay, Dios mío, esto es ridículo. Quito mi cabeza del estante y la vuelvo a poner en mi cuerpo. Y me levanto de mi tiempo de oración pensando, ¿qué fue eso? En parte estaba emocionado. Como, ¿eso fue una palabra en lenguas? También pensaba, solo invento palabras, algo así. Salí de ese tiempo de oración con sentimientos encontrados. Mientras tanto, supe que mi amiga Michelle oraba en casa el martes y tuvo una experiencia parecida. Quédate conmigo. Estudio bíblico jueves por la noche. Oro en casa martes por la noche. Mi amiga ora en casa martes por la noche. El jueves, Michelle, mi amiga, y yo volamos de regreso a Boston para ver a algunos amigos de la universidad. Así que ella y yo estamos en el aeropuerto. Ella dice, ¿te pasó algo desde que oraron esas personas? Le dije, esto pasó. Oraba en casa el martes y quería adorar al Señor, pero me sentía muy reprimido. Sentí que Dios me decía, siempre te convences de no hacerlo. Quítate la cabeza, ponla en un estante y adórame desde tu corazón. Lo hice. Luego dije, Kaddish. Después, me inventé esa palabra y me puse la cabeza de nuevo. Y sí, eso fue lo que pasó. ¿Y tú? ¿Qué te pasó a ti? Ella dice, bueno, lo mismo. El martes estaba en casa, orando y pasando tiempo con el Señor. Quería adorar a Dios y Dios me dijo, Michelle, tus miedos te convencen de no hacerlo. Tíralos a la papelera y adórame. Así que tiré mis miedos a la papelera, lo cual fue gracioso. Nos reímos. Mi cabeza en una repisa, tus miedos en la papelera y Dios con humor. Ella dijo, mis miedos estaban en la papelera y empecé a adorar a Dios. Ella dice, de repente hablé en un idioma que no conocía. Empecé a adorar a Dios en lenguas. Ella dijo, simplemente oraba y alababa al Señor en lenguas durante lo que parecieron 20 o 30 minutos, como si toda una vida de alabanzas saliera al Señor en lenguas. Y yo pensé, genial. Tú recibes todo un idioma, yo recibo el Kaddish. Así que en el aeropuerto le dije al Señor, Señor, está bien, lo acepto ahora, quiero recibir el resto ahora. Pero estábamos a punto de subirnos a un avión. Subimos al avión de United rumbo a Boston. Cuando encendieron la señal de cinturón, la que indica que puedes moverte por la cabina, y se apagó, supe que algo burbujeaba dentro de mí. Ya no es un arroyo seco, ahora es un río que brota
Y oh Dios, solo quiero adorar al Señor. Así que en cuanto pude levantarme, fui al baño del avión y me quedé allí adorando al Señor. Tuve el mejor momento alabando al Señor y Dios me dio ese lenguaje de oración, esa capacidad de adorarlo y alabarlo en otras lenguas, en un lenguaje de oración, de lo que hablaremos en episodios futuros, ¿de acuerdo? Esto fue en el avión, en el baño. Salí y le dije a Michelle, está bien, acabo de hablar en lenguas en el baño, Dios mío, fue increíble. Así que 3 palabras. Quiero contarte sobre esto con el tiempo que nos queda. 3 palabras que recuerdo ver mientras hablaba y creo que el Señor hizo esto por mí porque yo era muy analítico con todo el asunto. Quizá lo hizo porque sabía que algún día enseñaría sobre esto, quién sabe. Pero de todos modos, las 3 palabras que vi mientras hablaba en lenguas fueron, vi la palabra Kadish, luego vi la palabra Jodia. Me escuché decirlo y vi, ya sabes, la palabra Jodia escrita y luego me escuché decir Shem. Y pensé, ese era el hijo de Noé, eso parece raro, pero bueno. Así que, de verdad, por casualidad, decidí buscar estas palabras en la parte delantera de mi Biblia. En ese momento tenía la Biblia abierta y delante un índice enciclopédico con cientos y cientos de palabras. Y pensé, solo por curiosidad, me pregunto si alguna de estas palabras está ahí, porque me sonaban un poco hebreas. Así que lo busqué y efectivamente ahí estaba Kadish y significa santo. Me pareció increíble, Kadish. Y creo que probablemente se pronuncia Kadesh, si sabes cómo decirlo, pero yo lo pronuncio Kadish. Y sabía que significaba santo, pensé, wow, eso es increíble. Luego Jodia, H-O-D-I-A-H. Lo busqué y efectivamente está al frente de la Biblia en el índice enciclopédico. De verdad, no lo podía creer. Y significaba esplendor de Jehová. ¿No es genial? ¿No es increíble? Nunca habría dicho esplendor de Jehová en inglés. Ni siquiera estaba diciendo santo en inglés. Pero Dios me daba palabras para adorarlo desde lo más profundo de mi corazón en un idioma que no conocía, un lenguaje espiritual. La tercera palabra, Shem. Sabía que era hijo de Noé, pero Shem significa renombre y era uno de los nombres de Dios. Ni siquiera sabía eso, pero el Espíritu Santo sí. ¿No es eso? Fue una confirmación, fue una bendición. No hay diccionario de lenguas, así que no malinterpretes. Sentí que el Señor lo hizo por mí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Digo que existe esto, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se es lleno del Espíritu Santo? Lo primero que se requiere es sed. ¿Tienes sed? Luego, en segundo lugar, como mencionamos, ya has nacido del Espíritu, has nacido de nuevo, simplemente pide y recibe, ¿de acuerdo? Así que para cerrar hoy, permíteme orar por ti y digamos esto juntos. Repite después de mí y dilo conmigo. Di, querido Dios, te pido en el nombre de Jesús que me llenes con el Espíritu Santo ahora mismo. Desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, Señor, lléname con el Espíritu. Ya he nacido del Espíritu, pero quiero ser lleno del Espíritu, Señor, para poder ser un testigo valiente para ti, para tener la plenitud del Espíritu, para ser libre de adorarte y experimentar todo lo que tú quieres que experimente en mi relación contigo. Señor, creo que ahora mismo en el nombre de Jesús recibo la llenura del Espíritu Santo. Soy bautizado en el Espíritu, estoy lleno del Espíritu desde este momento en adelante. Señor, gracias por esto, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé que algunos de ustedes están pensando, espera, ¿qué? ¿Estamos hablando de hablar en lenguas? Sí, aquí está el asunto. Sé que hay muchas preguntas, quédense con nosotros. Hablaremos de orar en el Espíritu, hablar en lenguas y hablar en el Espíritu en el próximo episodio, ya casi. De todas formas, me alegra mucho que me hayas acompañado en el episodio de hoy. No puedo esperar a verte en el próximo mientras seguimos afianzando lo básico. Oye, muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Espero que te hayas sentido animado. Asegúrate de darle al botón de seguir para disfrutar de todos los fundamentos bíblicos durante la semana, mantenerte animado en tu fe y no olvides compartir estos mensajes con amigos. Si quieres más información sobre nuestro ministerio, siempre puedes ir a thebasicswithbeth.com. Esto es thebasicswithbeth.com. Ha sido un placer estar contigo y espero verte la próxima vez aquí mismo en pray.com.